apóstol Pablo está hablando, amado hermano, diciendo primeramente, gloria al Señor, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ciertamente, amado hermano, anteriormente, cuando no conocíamos nada del Señor, cuando andábamos en aquel lugar, en el mundo, conforme al pensar, conforme a los deseos, y fuera del amor del Señor, fuera de las cosas de Dios. Estábamos en aquel lugar. Conocíamos del Señor, mas no hacíamos lo que el Señor le agrada. Sabíamos que había un Dios, sabíamos que ese Dios tiene un hijo, sabíamos que ese hijo vino a morir en la cruz de Calvario, pero solamente hasta ahí. No tratábamos de agradarle a Él, no caminábamos conforme a su palabra. Y un día, amado hermano, el Señor a través de su grande misericordia nos comparte la palabra a través de un siervo, de una sierva. Amado hermano, y al escuchar el mensaje, al escuchar la palabra de Dios a través de ellos, tal vez, te lo pregunto, ¿se te indujo a llevar a cabo la oración de fe? No sé si lo hayan hecho. Esta oración que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque esta oración, amado, se ha utilizado para que cuando el mensaje es predicado a las personas y las personas pasan al altar y se les incita a decir esta oración. Como dice el texto ahí, 9 y 10, que si confesares con tu boca. Ese texto, amado hermano, también lo debemos de aprender. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, amado hermano, porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Muchos cuando pasaron en ese momento hicieron esta oración de confesión. Y en ese momento tomaron la decisión de seguir a Dios. En su momento yo lo hice. Yo hice esa oración de confesión. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que el Padre le levantó de entre los muertos. Ahora sigue diciendo, amado hermano, en el texto, gloria al Señor, en el texto 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Porque dice más abajito que cualquiera que invocare el nombre del Señor, oiga, que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Cualquiera que invoque el nombre del Señor. ¿Por qué va a invocar el nombre del Señor? Porque primeramente creyó en Él. Y porque tiene la esperanza en Él. Porque ¿cómo invocará a aquel que no le ha conocido? ¿Cómo pondrá su fe, su esperanza en a quien no se le ha predicado? Amado hermano, para poner nuestra confianza en Él debemos de conocer lo que Él ha hablado a través de su palabra, alabado sea Cristo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Recordando a San Juan, cuando dijo que primeramente el Señor había venido a los suyos, amado hermano, había una diferencia ahí que solamente los judíos, los gentiles no teníamos parte. A los suyos vino primeramente. Nosotros estábamos, amado hermano, lejos de esa esperanza o de esa promesa. Estábamos lejos. Pero el texto de San Juan sigue diciendo, amado hermano, que como ellos lo desecharon, no lo recibieron, mas ahora todos los que le reciben, les ha dado la potestad o el derecho de ahora ser llamados hijos de Dios. Por eso dice el texto que acabamos de leer, que ahora en el Señor no hay diferencia. Sea judío, sea griego, sea quien sea, amado hermano, no hay diferencia. Hoy el Señor, amado hermano, está con sus brazos abiertos para todo aquel
Repetimos el texto de Apocalipsis 3:20, dice, aquí estoy a la puerta. Te hago una pregunta. ¿Quién es el que toca la puerta? ¿El que está dentro o el que está afuera? Está afuera. El que está afuera es el que toca la puerta. ¿Y por qué la toca? Porque quiere entrar. Porque quiere entrar. Porque quiere entrar. Cuando llegamos al Señor por primera vez, se nos compartió el mensaje, alabado sea el Señor estaba ahí tocando la puerta. Muchos le abren la puerta. Muchos le abren. El Señor entra, amado hermano, pero algunos no le abren la puerta. No le dan la oportunidad al Señor de que el Señor empiece a cambiar su forma de vivir, su forma de pensar. No le dan la oportunidad. Pero hay algunos que sí le dan la oportunidad, sí abren la puerta, pero en el trayecto sacan, como aquel que no pagó la renta. Llega el momento que no paga la renta, ¿qué tienen que hacer? Va para afuera con todo y sus cosas. ¿O a poco no? Pues en muchas ocasiones así también le pasa al Señor, amado hermano. Dice Isaías, despreciado y desechado. Jesús dijo que nosotros seríamos desechados, aborrecidos por el mundo. Pero dijo el Señor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué digo esto, amado hermano? Porque a veces somos hermanos cristianos evangélicos, hemos aceptado el sacrificio que el Señor hizo, lo hemos recibido y caminamos por un tiempo. Pero llega el momento que menguamos, ya no oramos, ya no leemos, ya no ayunamos, ya no llegamos al culto a recibir la palabra de Dios, la instrucción a seguir. Ya no venimos. O llegamos ya tarde, ya nada más a las bendiciones. O como decía por ahí un hombre, solamente, dice yo, solamente ya venimos, ya nos vieron que vinimos, aunque llegamos a las bendiciones, pero dicen, ya nos vieron, y con eso ya. Ya de último. No es así. Con nuestros actos despreciamos, desechamos a aquel que en un momento estaba afuera, lo dejamos entrar, pero después lo sacamos. Santo es el Señor. Por eso dice, amado hermano, en el texto 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con el corazón se cree primeramente, pero con la boca se hace confesión. O sea, amado hermano, pero hay que entender algo. Porque si dijéramos solamente como lo dice el texto, que si confesares con tu boca, ¿cuál confesión? La que acabamos de leer, que Jesús es el Señor, primeramente. Que el Padre de Gloria le levantó de entre los muertos. Esa es la confesión. Si creemos esto, amado hermano, dice la palabra, amado hermano, que esta confesión es para salvación. Pero te digo algo, si solamente sería porque hablamos, ahora te digo, y entonces el mudo no podrá confesarlo con su boca. No podrá decir, Jesús es el Señor. No podrá decir, el Padre le levantó de entre los muertos. No lo va a poder confesar porque no puede hablar. Entonces, amado hermano, debemos de confesarlo no solamente con la boca, sino debemos de confesarlo con nuestros hechos, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir. Como muchas veces lo he dicho, se tiene que mostrar la diferencia. Como decía nuestro hermano Enrique el día domingo, que decía, ¿cómo identificas a un testigo de Jehová? Por la corbata. Por la corbata, su vestimenta, su portafolio, eso es un testigo. Y también decía, ¿y cómo identificas a un mormón? Porque van de a par, tan güeritos y de blanco y... Uno blanquito y uno negro. Un blanquito y uno negro, decía el hermano. Tú los identificas por esa razón. Pero hizo la pregunta, ¿y cómo se identifica un cristiano evangélico? Viste igual. No hay diferencia. No hay. La vestimenta es igual.
en el diario vivir nos vestimos igual. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿O dónde debe de estar? En el comportamiento. En el comportamiento y en el corazón y en nuestra mente. Porque la Biblia dice que ahora nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Debemos de pensar como el Señor pensaba. ¿Qué pensaba el Señor? El Señor pensaba en su prójimo. El Señor pensaba en las viudas. El Señor pensaba en sus discípulos. El Señor pensaba en agradar al Padre, en hacer su voluntad. Eso pensaba el Señor. Y eso debemos de pensar nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente. Preocuparnos por aquel. Ir al culto, oír palabra de Dios. No maldecir al que nos maldice, sino bendecir al que nos maldice. Esa es la gran diferencia. Pero en la vestimenta ciertamente no lo hay. No lo hay, amado hermano, en el diario vivir. Entonces, amado hermano, no solamente lo debemos de confesar con nuestra boca, sino también con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, amado hermano. Es difícil, sí, porque hay muchos obstáculos en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque problemas hay en todo el mundo. Y muchas veces, amado hermano, los problemas nos incitan a hacer cosas que como cristianos ya no las debemos hacer. Pero la naturaleza humana, amado hermano, es la que muchas veces vence, nos gana, amado hermano. Pero hay que entender algo, porque también dice la palabra que el que ha sido crucificado con Cristo, hablando ya del bautismo, ha sido crucificado para el mundo, ha muerto para el mundo. Y las cosas de la carne, amado hermano, ya no nos debemos de ocupar en ella. Pero, amado hermano, conforme al tema, te invito a que vayas a Mateo capítulo 12. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que nos incita, amado hermano, a que pasen ciertas cosas? Vamos a entenderlo. Capítulo 12 de Mateo, texto 43. Oiga, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, amado hermano, que cuando andábamos en el mundo, veníamos cargados de demonios, de espíritus inmundos. Una cosa son los demonios, otra cosa es Satanás, el príncipe de los demonios. Otra cosa, amado hermano, son los espíritus. Y en el hombre, amado hermano, había muchos demonios. Y esos demonios eran los que nos inducían o los que gobiernan al ser humano para llevar a cabo lo que hacen. A cada enfermedad se le ha dado ese nombre. Al que se droga, drogadicto, espíritu de drogadicción. El alcohólico, espíritu de alcoholismo. Todos tienen su nombre, amado hermano, conforme a lo que hacen. Entonces, en aquel momento, amado hermano, nosotros traíamos espíritus también, que nos inducían. Al que le gustaba la fiesta, el espíritu inmundo nos llevaba, nos incitaba a ir a esos lugares, el espíritu inmundo. Éramos blasfemos, el espíritu nos inducía a hacer esto. Éramos groseros, mujeriegos tal vez, briagos, borrachos. Ese espíritu nos inducía a hacer eso. Estaban en nosotros. ¿Te acuerdas del demoniado Gadareno? Cuando encontró al Señor, o más bien dicho, el Señor lo encontró a él. Dice la palabra, amado hermano, que el endemoniado exclamó, pero no era él, sino los demonios que estaban en él. Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? No nos mandes al abismo, decían. Déjanos ir a ese hato de puercos que paseaban por ahí, amado hermano.
Los demonios, los espíritus inmundos reconocieron a Jesús y le rogaban a Cristo que no los enviara al abismo. El abismo para ellos es cárcel para estos espíritus. Y no querían ir a ese lugar. Ellos necesitaban, amado hermano, la materia. Ellos necesitaban un cuerpo para poder tener existencia. Porque mientras no estuvieran en un cuerpo son espíritus, no lo puedes ver. Es un espíritu. Entonces esos espíritus necesitaban la materia para introducirse ahí. Por eso le dijeron al Señor, deja que nos metamos en esos puercos. Y el Señor les dio permiso. Y pues, y usted conoce la historia de esos cerdos. Entonces, amado hermano, cuando nosotros llegamos, como lo mencionaba al principio, por primera vez a la casa del Señor, o cuando el Señor nos comparte el mensaje a través de su sierva y de su siervo, y entendemos esa parte primeramente, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que necesitamos al Señor, y el pastor o el siervo o la sierva nos induce a llevar a cabo la oración de confesión, la que leímos. ¿Alguien se acuerda cómo dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca. Que si confesares con tu boca. En ese momento, amado hermano, oiga, ya entrando a lo que estábamos leyendo de Mateo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿En qué momento salió el espíritu inmundo? Cuando tú llegaste por primera vez a Cristo. Cuando tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor. Confesaste con tu boca que el Padre le levantó de entre los muertos. En ese momento, amado hermano, Apocalipsis 3:20, tú abriste la puerta. El Señor estaba en este lugar, el Señor estaba en ese lugar. Tú fuiste contristado por el mensaje, tú oíste la palabra de Dios quebrantó tu corazón, sentiste la presencia de Dios, recibiste al Señor. El Señor estaba afuera y estaba tocando la puerta. Estaba queriendo que tú abrieras la puerta para que Él entrara. Y cuando reconociste, Él entró a tu vida. Él entró, amado hermano. Y cuando el Espíritu de Dios entró en ti, ese espíritu inmundo salió de ti. El espíritu salió de ti, amado hermano. Pero la Escritura no dice que se fue y ya se quedó allá. La Escritura dice, ahorita lo vamos a seguir leyendo, dice que el espíritu inmundo regresa. Va a regresar. Yo no sé cuántas veces haya regresado a tu vida. Yo no sé en cuántas ocasiones tú le hayas abierto la puerta a ese espíritu inmundo una vez más. Yo no lo sé. Pero sí sé que el espíritu inmundo va a regresar. ¿Cuántas veces? No lo sé, pero las que sean, Él va a regresar. Las veces que sean posibles, Él va a regresar. Nosotros tenemos que tener cuidado para identificar, amado hermano, lo que nos está induciendo a hacer que no debemos hacer. Cuando el Señor entra en nuestra vida, nos limpia. Dice el pasaje en el 44. Entonces dice, oiga, el espíritu inmundo salió. En el 44 dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada y barrida y adornada. Oiga, ¿en qué momento salió el espíritu inmundo? Cuando tú le abriste puerta a Cristo. El Señor entró y sacó el espíritu inmundo se fue. En ese trayecto que el espíritu inmundo se fue, el Señor empezó a limpiar esta casa. Como dice Corintios, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿O acaso ignoras que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Esta es la casa del Señor. Entonces, en aquel tiempo, como venía de esa manera, el Señor tuvo que hacer una limpieza en nuestro ser. El Señor tuvo, si había ahí, amado hermano, adoración a los muñecos, a la idolatría, el Señor tuvo que haber sacado todo eso. Si había vicios de los que fuesen, el Señor tuvo que haber sacado todo eso, porque al Señor eso no le agrada.
Porque el Señor no comparte su gloria menos con la idolatría. El Señor no comparte su gloria con nada. Él quiere este cuerpo santificado para que Él more. Y Él tuvo que haber hecho una limpieza total, o diríamos radical. Limpieza de corazón, limpieza de vuestros ojos, limpieza de vuestra mente. Todo, la grosería, los deseos, todo, las lujurias. Todo el Señor lo sacó, lo tuvo que haber sacado para que Él entrase. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a Él, lo limpiaré y estaré con Él todos los días. El espíritu inmundo salió, se fue a lugares secos, donde no encontró reposo. Porque no encontró reposo, dice, volveré a mi casa. Oiga, el espíritu inmundo está tratando de regresar de donde salió. Volveré a mi casa. Y dice que llega el espíritu inmundo, pero cuando la encuentra, ¿cómo la encuentra? Ordenada, limpia, barridita. Amado hermano, ya no había más suciedad ahí. Alabado sea el Señor. Cuando el espíritu inmundo llega y esa puerta tú se la cierras, se vuelve a ir, pero vuelve a regresar. Pero cuando nosotros le abrimos puerta, ay, nanita. A veces ha pasado, mi hermano. Ha pasado. A muchos nos ha pasado. Pero el problema no es que no te pase. El problema no es que venga el espíritu inmundo y te induce a hacer lo que no debe hacer. Ese no es el problema. El problema es que te quedes en esa parte. El problema es que no entiendas que ya estás fallando. Ese es el problema. El problema no es fallar, porque fallar le vamos a fallar al Señor en todo momento, le fallamos. Pero el problema es que no reconocemos que le fallamos y nos quedamos ahí. Si hoy ofendí a mi esposa y yo entiendo que estuvo mal, que yo estoy mal, y no me reconcilio primeramente con Dios, Señor, es cierto, la regué con mi esposa, cometí el error. Perdóname, mujer, mira, pues es que me dejé llevar. Perdóname. Reconoce. En ese momento, una vez más el espíritu inmundo sale porque te reconciliaste con Dios. Pero cuando tú entendiste esa parte y ni aún así reconociste tu falta ante el Señor y te quedas ahí, el espíritu inmundo sigue adueñándose de ti. Porque ahorita fue un pleito, mañana va a ser otra cosa y después va a ser otra cosa. Y cuando menos te des cuenta, ya estás bien metido en las cosas que no debes hacer. Estamos hablando de un problema, puede hacer muchas cosas. Hay personas que dicen, bueno, pues una no hace daño. Y empiezan con una. Y cuando menos piensan, ya están borrachos. ¿Por qué? Y tal vez entendieron, tal vez lo estaban haciendo y entendieron que no le agrada a Dios y aún así hicieron dura la cerviz. Ha pasado, mi hermano. Tal vez en videos, tal vez en imágenes, una imagen, pasa a la vez, no pasa nada, te quedas viendo. La deslizas y subes otras cosas y más abajito viene otra. Y viene otra y viene otra y se queda uno ahí. Se queda uno viendo. Amado hermano, y poco a poquito va entrando eso. La curiosidad mató al gato, dice el refrán, ¿no? La curiosidad mató al gato, amado hermano. Poco a poquito, sin darnos cuenta, vamos cayendo en las garras del diablo. Sin darnos cuenta, poco a poquito vamos cayendo en esas cosas, amado hermano. Pero como te digo, el problema no es que caigas, el problema es que te quedes ahí. Ese es el problema. Que no entiendas o no razones y te quedes en ese lugar.
Dice el texto 45, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El Señor Jesús está contando esta parábola, o más bien dicho, el Señor Jesús nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo, amado hermano, el Señor Jesús, que esto acontecería. Y si estamos mal de por sí, amado hermano, por eso el Señor dice, esto acontecerá a esta mala generación, a aquellos que no pueden entender esta parte, amados hermanos. Dice la palabra que el espíritu inmundo regresa. Y al regresar, encuentra una puerta abierta. Encuentra una puerta abierta. Tal vez viene, te incita a hacer algo y tú dices no. Tal vez algo tú te rechazas, dices no. Pero el diablo, el enemigo es astuto y una puerta puede encontrar. No pensemos en adulterio, porque eso tal vez dices tú, bueno, eso no. Alcoholismo tampoco. Drogadicción menos. Pero tal vez entra por la ira. Entra por algo. El espíritu inmundo te induce a algo. Y tal vez en esa puerta tú sí le abres. Tal vez ahí no te diste cuenta, pero tú abriste esa puerta. Y cuando el espíritu inmundo entra y empieza a obrar, dice que se va, pero toma otros 7. Y de por sí la puerta ya está abierta. Y entran los 7. Y él, 8. Y si primero nada más, un ejemplo, si primero nada más eras mujeriego, pues ahora ya vas a ser borracho, ahora ya vas a ser más grosero, ahora ya vas a ser, o sea, porque ya hay más. Se duplica, o no, en este caso son 8. Replica. Entonces, amado hermano, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener el discernimiento. ¿Te acuerdas de ese que pasaba en la televisión? Cuando por un lado estaba el angelito y por otro lado el diablo. ¿Te acuerdas? El diablo incitaba a que hiciera algo la persona, ¿no? Y por el otro lado estaba el angelito. No lo hagan. Pues es similar, amado hermano. Es similar. El espíritu inmundo por un lado te está susurrando para que se haga esto. Pero por el otro lado está el Espíritu de Dios que te está dando a entender que no lo hagas. Alabado sea el Señor. El Espíritu te está, amado hermano, redarguyendo para que no lleves a cabo eso. Si estás empezando a sentir esa parte, amado hermano, el Espíritu te está diciendo que no es así. Y cuando tú haces caso al Espíritu Santo, ya no lo haces. Ya no lo haces, hermano. Pero muchas veces hacemos dura la cerviz. El Señor nos está jalando hacia un lado para que no hagamos eso, pero aún así nos ponemos duros. Hacemos dura la cerviz. Los animalitos que llevan la yunta, cuando aran la tierra, ¿dónde les ponen el yugo? En la cerviz, en la nuca. Y van los dos animalitos jalando el arado. ¿Y cómo van? Haciendo fuerza con el cuerpo. Con el cuello, con el cuerpo. Van haciendo fuerza para jalar el arado. Pues muchas veces el Señor dice, no vayas. Haz de cuenta que ahí está el pecado. Y uno está queriendo ir. Y el Señor nos dice, no. Y hacemos duro la cerviz. Porque queremos ir hacia allá. Hacemos duro. Santo es el Señor. Amén. Por eso dice, amado hermano, que Él volverá. Y si está abierta la puerta, tomará otros 7. Y el postrer estado de la persona va a ser peor. Santo es el Señor. Entonces, amado hermano, tenemos que entender que si hemos creído en el Señor, te invito a que regreses a Mateo un poquito atrás. A Mateo 21. Amado hermano,
Primeramente vamos a repasar un poco Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en ese momento tú creíste al Señor, abriste la puerta, el Señor entró, sacó la porquería que había en cada uno de nosotros. Él la sacó, nos empezó a limpiar, nos empezó a lavar, a purificar, a santificar, para que su espíritu morara en nosotros. El espíritu inmundo salió, pero llegó el momento que el espíritu inmundo regresó. Pero antes de que el espíritu inmundo, nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios. Empezamos a agradarle a Él. Ahora, dice el texto que cuando el espíritu inmundo regresó, la encontró adornada la casa. Te hago una pregunta. ¿Cuál sería el adorno que el espíritu inmundo regresó y encontró? ¿Cuál fue uno de los adornos que el espíritu inmundo regresó? Hay varios adornos. Porque ahora en Cristo Jesús, lo que estamos haciendo nosotros, lo que hacemos, nos estamos, amado hermano, limpiando, nos estamos adornando. Oración. ¿Cuál sería uno? Oración. La palabra. La oración. Antes no la hacíamos. Antes cuando andábamos en el mundo no orábamos. Tal vez lo que se hacía, los que fueron católicos rezaban. Pero no es conforme a una oración. Hay mucha diferencia. No lo hacían. Otro adorno. Estudiar, escudriñar las escrituras. Escudriñar, leer. Amén. Otro adorno es lo que hicimos al principio. Bueno, ya cuando se tomó la prédica. ¿Qué hicimos? Alabanza. No, cuando tomé la prédica, cuando íbamos a tomar la prédica. ¿Qué hicimos? ¿Qué estudiamos? De textos. Un texto bíblico. Bueno, no uno, varios. Entonces, esos son los adornos que debe de haber en tu vida. Cuando viene el espíritu inmundo, ¿qué es lo que se encuentra? Palabra de Dios en tu vida. Porque dije, muchas veces los textos los aprendemos porque los oímos y no porque lo leemos. Antes, cuando vivías en el mundo, a esas horas de la noche, encontrabas un ruido o una sombra, ¿cuál era tu reacción? Echabas a correr, bajabas los santos y no sé qué tanto ahí, ¿no? Porque no había conocimiento. Pero ahora en Cristo Jesús, y que has oído que la sangre de Cristo tiene poder, ¿cuál es tu reacción hoy en día? Reprendes en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en Cristo. Esa es la reacción de un cristiano evangélico, de un conocedor. Y esas palabras son adornos que están en nosotros, porque estamos aprendiendo la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo regresa y encuentra esos adornos y la puerta está cerrada, no puede entrar, se va. Pero si el espíritu inmundo encuentra esa parte abierta, él entra y todo lo hermoso que ya estaba viendo ahí, igual lo saca. Él lo saca. Empieza a entrar una vez más los vicios. Empieza a entrar una vez más la concupiscencia. La lujuria empieza a entrar. Porque lo santo de Dios lo fue sacando. Nosotros nos fuimos olvidando de las cosas de Dios. ¿Habrá un riesgo dejarse de congregar? Sí lo hay. A veces también yo decía, no, pero es que yo leo en mi casa. Es que yo oro en mi casa. ¿Para qué voy a ir al culto? Ya sé de lo que van a hablar. Yo oro en mi casa, yo leo en mi casa, yo ayuno en mi casa. No hay necesidad de ir al templo. Dios está en todo lugar. Pero amado hermano, te digo algo, quedándose en casa, no lee uno. No ora uno. No canta alabanzas uno. Tal vez lo hará, pero no con esa devoción. Ahora, la palabra dice que no seas como aquellos que tienen por costumbre el dejarse de congregar. Se ha destinado un lugar para ofrecer culto al Señor. Y debemos de acudir al Señor. Porque no es lo mismo. En ese caso, se va a predicar él solo. ¿A quién le va a predicar? A su familia. Y si su familia no quiere, ¿a quién le va a predicar? Debemos de congregarnos, debemos de buscar, amado hermano, la palabra del Señor. Entonces, ya regresaste a Mateo 7.
21. Oiga, alabado sea el Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, ¿te acuerdas qué decía Romanos 10:9? ¿Te acuerdas? ¿Y qué dice Mateo 7:21? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, lo hemos repetido muchas veces, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Ahora qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice No Señor, todo el que me diga Señor. ¿Ya entendiste lo que quiero darte a entender? Tal vez no. En Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesares, solamente ahí, que si confesares con tu boca, ok, que si confesares con tu boca, dice Romanos 10:9, y Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará. Lo que te doy a entender ahí, ¿cómo es? ¿Cómo así? Si acá dice que el que confiese, y acá dice que no todo aquel que me diga, entonces, ¿cuál es? porque no todos aquellos que citan la cita de Romanos lo dicen de corazón, lo dicen convencidos. No, Romanos 10:9 es la realidad, pero, es verdad. Pero Mateo 7:21. Pero no todos lo confiesan, porque dice que si lo confesaren, pero a lo mejor nada más lo confiesan o lo dicen de labios. De labios, exacto. Pero esa conclusión que está sacando hermana Guadalupe es cierto, pero esa conclusión sácala en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, ahí es. de los cielos. Porque en Romanos 10:9 y 10 es la realidad, lo que el siervo está diciendo. Que todo aquel que confiese en el nombre del Señor será salvo. Esa es la realidad, esa es la certeza, esa es la oración de fe, dice ahí. La oración de fe, que si confiesas con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y que el Padre Jehová de los ejércitos le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la realidad. Pero Mateo 7:21 está diciendo, como dice mi hermana, no todo mentiroso. No todo, perdón por la expresión, no todo bocón. No todo que dice soy hermano cristiano evangélico y anda haciendo las cosas que no, ese es mentiroso. Ese es mentiroso. Y Jesús dijo algo, ¿cómo se conoce el árbol? Por sus frutos. Por su fruto. Por su fruto. ¿Eres hermano cristiano evangélico? Sí. Soy hermano, soy pastor o soy levita. ¿Y cómo así andas haciendo esto? Entonces eres mentiroso, porque dices y no haces. No todo mentiroso, está diciendo Mateo 7:21. Ahora, tal vez sí hizo la oración de confesión con fe. Sí creyó en el Señor lo limpió, el Señor sacó la suciedad que había ahí, conforme al tema, Él limpió, pero ¿qué pasó? En un momento el espíritu inmundo regresó y abrió puerta. Ahí está la falla. Abrió puerta y el espíritu inmundo regresó y entró en él y empezó a hacer las cosas que no debería hacer, porque no tuvo temor, porque se quedó haciendo aquello y nunca se arrepintió. Ese es el error. No reconocer que al Señor le fallamos. Cuando pasamos o llegamos a este lugar, Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco que soy falto. Reconozco, Señor, reconocemos nuestros errores delante de Él. Esa es la gran diferencia. Y el día de mañana tratamos de ya no, si hoy me quedé viendo ahí imágenes y ya entendí y mañana llego igual y pasa eso y ya no me quedo ahí. Eso ya, amado hermano, porque entendimos que eso no le agrada al Señor. Pero eso no quiere decir que dentro de unos días o unos meses o un año no va a venir esto de nuevo. Va a venir de nuevo. Porque el enemigo, ¿para qué está?
para matar, robar y destruir. El enemigo no duerme como nosotros. El enemigo no va a dejar ir una oportunidad, por muy mínima que sea, él no la va a desaprovechar. Él no la desaprovecha. Nosotros sí desaprovechamos muchas cosas de Dios. Pero él no va a desaprovechar una fallita que tengamos. Y esa fallita Él la va a hacer grande. Amado hermano. Por eso nosotros debemos de entender. Ahora Mateo 7:21 es lo que está pasando ahí, amado hermano. No todo aquel que me dice Señor entrará al reino de Dios. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y texto 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Abrieron puerta. El espíritu inmundo los llevó a hacer cosas que no debían de hacer. Conocedores de la Biblia, predicadores, varones que Dios los usó en su momento, varones que pusieron manos en los enfermos y Dios sanó a los enfermos a través de ellos. Varones que predicaron la palabra y que Dios respaldó la predicación de esos varones y muchos se convirtieron, muchos oyeron y cambiaron su forma de vivir gracias al Señor. Pero cuando abrieron puerta y se quedaron ahí, se quedaron en la falla, vino el Señor. El Señor vino. Y como estábamos mal, nos quedamos. Hay poder en Cristo. Cristo vive. Porque no sabemos el momento ni la hora que el Hijo de Dios vendrá. No sabemos cómo nos va a encontrar. ¿Nos encontrará fervientes y buscando su gloria? ¿O nos encontrará en esa debilidad que le abrimos al enemigo? Nos encontrará ahí. Si nos encuentra, por mínimo que sea, tal vez en las imágenes, nos encuentra ahí, tal vez en ese momento, nos vamos a quedar. Porque Dios no tiene un pecadómetro. Él no va a decir, bueno, es que es algo chiquito. Bueno, pásale el gozo de tu Señor. Es falta. Y el que infringe una parte de la ley, quebró toda. El que rompe un solo mandamiento, ha quebrado todo. Y tal vez en ese momento el Señor vino. Y en esta parte que estamos leyendo, esas personas se quedaron. Y ellos entendieron que su Señor ya había venido. Y que se había llevado al pueblo. Y que ellos se habían quedado. Y tal vez fue en un mínimo error. Por eso se encuentran reclamándole, diciendo al Señor, Señor, acuérdate. En tu nombre lanzamos demonios. Acuérdate que en tu nombre pusimos manos en los enfermos y ellos sanaron. ¿Y cómo así nos quedamos? Y el texto más abajo dice, apartaos de mí, obradores de maldad. No los conozco. ¿Por qué el Señor dice que no los conoció? Si hicieron, si caminaron, creyeron, confesaron con su boca, se apartaron del mundo, hicieron, sí, pero llegó el momento que le abrieron puerta a ese espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo los sedujo y se desviaron por un momento. Y en ese momento el Señor vino. Y todo lo que habían hecho, dice el Señor, no os conozco. ¿Dónde lo agarramos? Ezequiel capítulo 3, búscalo. Libro de Ezequiel. Gloria al Señor. En el capítulo 3, hermanos. Ese texto se encuentra en el texto 20, pero le vamos a leer desde el 16. Alabado sea el Señor. Ezequiel, ¿qué pasa? 3. Ezequiel 3. Santo Dios, ando en Apocalipsis. Ya casi. 3. Le vamos a dar lectura desde el 16. Amén. Ahí es. Aquí, mami. Dice el texto, 16, 3, 16. Y aconteció al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es Ezequiel.
Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. A la casa de Israel oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oiga, el deber de todo predicador, de todo pastor, es advertir al pueblo de esto. O sea que mi deber es hablarles de esto para que vosotros tengamos este conocimiento y cuando sentamos que estamos a punto de hacer algo que no es bueno para con el Señor, nos abstengamos de hacerlo. Pidamos perdón a Dios. Ese es el mandato de Dios para con el siervo. Cuando yo dijera al impío es el que se corrompe. De cierto morirás y no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. O sea, amado hermano, que si nosotros como predicadores, pastores, y vemos que entre la congregación hay un hermano que está haciendo este tipo de cosas, amado hermano, y no le amonestamos, no le hacemos ver esta parte, o no les predicamos esta parte, dice el texto que esa persona morirá. Pero por no haberle hablado o alertado, la sangre de él me la va a cobrar. Me la va a cobrar a mí porque no le amonesté, porque no le advertí, porque no le dije. Su sangre me la va a cobrar a mí. Santo es el Señor. Un ejemplo. Es un ejemplo. Ahora dice, pero si tú le amonestares, oye, si el siervo le amonestare al impío, el impío es el que se rebeló. El impío es el que conoció a Dios, pero abrió puerta y se quedó en el pecado, se quedó allá. Pero si tú amonestas al impío y no se convirtiere de su impiedad, o sea, no entiende, sigue igual, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, ya le hablamos, ya le dijimos de una manera, de otra manera, con un testigo, con dos testigos, y ni aún así quiere entender. Bueno, llegará el momento que el Señor pondrá tropiezo en él va a morir, pero ya nosotros, como Pilato, ya estamos libres. Aunque Pilato no fue inocente porque se haya lavado las manos. Pero lo que da a entender, tú habrás librado tu alma. O sea, ya no te la va a cobrar a ti. Texto 20, ahí está. Si el justo, oiga, si el justo, la persona que se está justificando, la persona que está buscando a Dios, la persona que aún no se ha apartado de las cosas de Dios, si el justo se apartare, aquí llega el momento que se apartó de su justicia e hiciere maldad, le abrió puerta al espíritu inmundo y lo sedujo y lo arrastró hacia allá y allá se quedó. Dice, pusiere yo tropiezo delante de él. ¿Quién va a poner tropiezo? Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago. Dios pondrá tropiezo delante de él. Él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias, oiga, aquí está, Mateo 7:21. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea que cuando la persona que busca a Dios, que Dios lo usa en palabra, en oración, en sanidades, en lo que tú te imaginas, amado hermano, llega el momento que abrimos puerta al enemigo, somos arrastrados por los deseos, somos llevados allá y nos quedamos allá, no nos arrepentimos, viene el Señor y todo lo bueno que hayamos hecho para con el Señor no se va a acordar. Mateo 7:21 decían, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre los enfermos sanaron. ¿Y cómo así no nos conoces? Porque ahí lo dice, no vendrán a memoria, no os conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Ahí está el por qué el Señor no se va a acordar. Así como el Señor no se acuerda de tus pecados cuando llegaste a Él, así como el Señor perdonó tus pecados, los borró y los escondió en lo más profundo de la mar y dice que nunca más se acordará de ellos, así no se va a acordar cuando nosotros le demos la espalda. Todo lo bueno que hayamos hecho, el Señor no se va a acordar. Y ahí está el texto. Ya lo leímos, ya lo entendimos. Entonces, por eso dijo el Señor, el que perseverare hasta el fin, no un día, no un año, no un mes,
el que perseverare hasta el fin, a pesar de todo lo que pase. Lo hemos dicho, somos blasfemados, somos mal vistos, somos vituperados, somos afligidos, somos angustiados, abatidos, desechados. Como dice también la palabra, no lo digo yo, somos la escoria del mundo. Despreciados. Eso somos para el mundo. Pero ante Dios somos joyas preciosas. Amén. Ante el Señor somos lo más bello, porque nos compró con su sangre. Ante el Señor somos joyas preciosas en sus manos. Pero ante el mundo somos desechados. Por eso el Señor dice, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Hasta el fin. El que ha creído estas cosas hasta el fin. El que permanezca tratando de agradarme hasta el fin. El que soporte humillaciones, vituperios, enfermedades, todo, desprecios. ¿Cuántos somos despreciados? El que aguante todo eso, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Con esta última cita voy a terminar, hermanos. Mateo 8, regresemos, santo Dios, son las 7. Mateo 8, última cita. Última cita, termino. Alabado sea el Señor. Alaba al Señor, iglesia. Amén, gloria a Dios. Porque Él vive, porque Él viene pronto por los redimidos. Mateo 8, santo es el Señor. Texto 5. Gloria a Dios. Oiga, amado hermano, lo que la palabra del Señor dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Vino quién? Centurión. Un centurión. ¿Era judío? ¿Qué era? Un centurión. ¿Qué era este hombre? No era descendencia judía. Era un gentil, pero ¿era un qué? Un soldado, ¿no? Un soldado de Roma. Amén. Era un soldado de Roma, un amado hermano que tenía a cargo 100 soldados. Era un centurión, era un comandante, un grande, por decirlo así, del ejército de los romanos. Era un romano. Ahora, este hombre llegó al Señor rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Era un hombre que tenía autoridad, porque era, amado hermano, un gobernante que tenía a cargo legión de soldados, y reconoció, dice que llegó humillándose al Señor, rogándole, y le reconoció diciendo: Señor. Reconoció el señorío de Dios, de Cristo, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le responde: yo iré y le sanaré. Oiga, alabado sea el Señor. Yo iré y le sanaré, dice el Señor. Texto 8. Respondió el centurión. Oiga la respuesta del centurión. Y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Buenas tardes, Dios te bendiga, hermana. Señor, la respuesta del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque él reconoció que él era pecador. Él reconoció que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y que todo lo podía, y que él era limpio, y que él era sucio, que él era inmundo, y que su casa, amado hermano, no era digna de recibirlo a él. Él reconoció. ¿Cuántas veces nosotros hemos reconocido esto? Señor, tú eres digno. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Señor, ten misericordia de mí. Señor, soy falto. Señor, te he fallado con la mente, con el pensamiento, con los ojos. ¿Cuántas veces? Si lo has hecho, gloria a Dios. Y si no lo has hecho, amada iglesia,
Es el tiempo, es el momento de decirle: Señor, ciertamente, constantemente te fallo. Ciertamente, amado hermano, Él reconoció. Nosotros también debemos reconocer diariamente que le fallamos, no porque ya somos hermanos, no porque predicamos, no porque ayunamos, no porque cantamos alabanza, no por eso quiere decir que ya no le fallamos a Dios. Todo el momento le fallamos. Y día a día, momento tras momento: Señor, perdónanos. Señor, ciertamente soy falto delante de ti. Antes de dormir o al comer o en la oración cotidiana: Señor, me humillo ante ti. Reconozco que solo tú eres Dios. Reconozco que solo tú eres santo y poderoso, limpio, y que yo soy sucio delante de ti. Y que te necesito para poder estar delante de tu presencia como digno. El centurión lo reconoció, amado hermano. Alabado sea el Señor. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Texto 9. Porque también yo soy hombre de bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Oiga, al oírlo Jesús se maravilló. Oiga, Jesús se maravilló porque primeramente el hombre reconoció. Y ¿sabes también por qué se maravilló el Señor? Porque el hombre dijo: yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mi cargo hombres, y digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. A aquel le digo: ven, y viene. El Señor se maravilló de que realmente obedecían la autoridad, y el Señor se maravilló. Y dijo a los que le seguían, no al centurión, a la multitud que tenía enfrente, y entre ellas la multitud estaban sus discípulos. Dijo, oiga lo que dijo: alabado sea el Señor. Amén. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Texto 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y en verdad os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y te digo algo: ¿de dónde es tomada la iglesia? ¿De qué lugar es tomada la iglesia, hermano? ¿De qué nación? ¿De dónde es tomada la iglesia, hermano José Armando? ¿De un solo lugar? ¿O de todo el mundo? De todo el mundo. Lo que dijo el Señor. Y vendrán muchos del oriente y del occidente. Y vendrán muchos de todo el mundo. Como este centurión no era judío, era gentil. Dice el Señor: y vendrán muchos gentiles de diferentes lugares, no solamente de Roma. Vendrán muchos de diferentes lugares, tribu, lengua y nación, como dice Primera de Pedro 2. Porque somos llamados a ser sacerdotes. Somos llamados a ser nación santa, pueblo adquirido de Dios, por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos estamos llamados a cumplir un real sacerdocio para con Cristo Jesús. Amén. Y el Señor dice: y vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, amado hermano, todos nosotros que hemos creído, y se sentarán con Abraham, y se sentarán con Isaac y con Jacob. ¿En qué momento será eso? ¿En qué momento, iglesia, te sentarás al lado de Abraham, Isaac y de Jacob? ¿En qué momento? Cuando la iglesia sea llevada al tercer cielo. Amén. Cuando se lleve a cabo esa gran cena, las bodas del Cordero. Cuando estés allá, amado hermano, porque como dijo Jesús: y vendrán muchos, y entre esos muchos, nosotros que hemos creído y hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, y nos esforzamos por mantenernos ahí día a día, desechando los malos pensamientos, los malos deseos, desechando toda trampa del enemigo que ha puesto
desechando todo eso, permaneciendo en el Señor hasta el fin, seremos salvos. Y nos sentaremos, tendremos la dicha de podernos sentar al lado de Abraham, Isaac y de Jacob. Y como dijo el Señor, y el mismo Dios, el mismo Señor, os servirá. Ponte sobre tus pies, iglesia. Amado hermano, es el momento y es el día de reconocer que constantemente le fallamos a Dios. Es el momento de entender que el espíritu inmundo nos induce a fallar a Dios en diferentes áreas. Pero es el momento de reconocer y de pedirle a Dios, pídele a Dios a través de esta oración que te dé entendimiento para discernir cuando el enemigo pone en nuestra mente hacer lo que a Dios no le agrada, para rechazar y dar la vuelta a la hoja, cambiar la mirada y pensar en el Señor, para que el querer quedarse ahí sea quitado. Vamos a orar. Yo te pido, haz una oración. Yo te pido en este momento, pídele perdón a Dios. Pídele, Señor, que te dé el entendimiento para guardarte, para que no abras puerta al espíritu inmundo. Pídele al Señor ayuda en esta hermosa tarde, iglesia. Vamos a orar. Si quieres pasar al altar, puedes hacerlo. Si quieres orar en tu lugar, ora en tu lugar y dile al Señor que te dé la fuerza que necesitas. Bendito Dios y Padre eterno.